habíamos dicho, los PAMs del agente patógeno, que son los patrones moleculares asociados a agentes patógenos, ¿no? Nos ayudan a reconocer que es un agente infeccioso extraño. ¿Por qué nos ayudan a reconocer un agente infeccioso extraño? Porque estos componentes moleculares del agente patógeno son componentes que son vitales para el mismo, para el agente patógeno, ¿no? Sin esos el agente patógeno no puede sobrevivir y por tanto sí o sí tienen que formar parte de su estructura. Si les tocó el virus de la influenza, tienen que saber reconocer ustedes del virus los PAMs. Los PAMs que van a ser reconocidos por las células de defensa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que tienen que repasar la estructura básica del virus de la influenza, ¿no? O de los diferentes agentes patógenos. Ustedes acá en la lista ven enfermedades virales y enfermedades parasitarias. Después vamos a ver las enfermedades bacterianas y micóticas, ¿ya? Pero por el momento vamos a ver estas dos. Las células de defensa tienen diferentes PRRs. ¿Alguien se acuerda cuáles PRRs conocen? Los TLRs, receptores TOL, ¿qué más? Receptores TOL que están en la superficie de la célula. ¿Qué otros receptores están en la superficie de la célula? Receptores que reconozcan carbohidratos. Receptores de lectinas, ¿no? Hay receptores scavengers o receptores basurero. Receptores intracitoplasmáticos, los que están dentro de la célula. Un macrófago puede ser, o alguna célula infectada. Los receptores no, muy bien. Los receptores I, los receptores dentro de los I que están el SIC1 y el EBDA5. Entonces, sí o sí, tienen que saber reconocer cuáles son los receptores de la célula de respuesta inmunitaria, por ejemplo, un macrófago, que se conozcan a estos PAMs del virus de la influenza. ¿Ya? Entonces, sí o sí tienen que repasar receptores de reconocimiento de patrones. Van a ver que en sus libros de Rojas, sí creo que hay la descripción de la enfermedad de la malaria. ¿Ya? Entonces, van a revisar, es todo un tema, y ahí están descritos los receptores y demás. Una vez que se conozcan estos, tienen que saber cómo el virus o el agente patógeno ingresa al organismo, es decir, las vías y mecanismos de ingreso. ¿Ya? Las vías es por dónde y el mecanismo es cómo ingresa. Posterior a eso, hasta acá, ya decimos que nuestro paciente está infectado, ¿no? Infectado con el agente patógeno. Una vez que el agente patógeno ingresa al organismo, se activa de inmediato la inmunidad innata. Entonces, ¿cómo se activa la inmunidad innata en relación a la defensa contra el virus de la influenza? ¿Por dónde ingresa el virus de la influenza? La vía aérea. ¿Cuál sería el mecanismo de ingreso? La picadura. Puede ingresar el virus por vía respiratoria, por vía oral, incluso a veces por vía conjuntiva, ¿no? El mecanismo puede ser, por ejemplo, la tos, ¿no? Entonces, una vez que ingresa, tienen que revisar el lugar de ingreso, y de acuerdo al lugar de ingreso ustedes tienen que describir qué barreras naturales tiene el organismo. Estamos hablando aquí de la inmunidad innata. Si ingresa por vías respiratorias, ¿cuáles serán las barreras naturales? ¿No? Dentro de estas barreras naturales, ¿qué barreras físicas se encontrarán o mecánicas? ¿Qué barreras químicas se encontrarán? ¿Qué barreras biológicas? ¿No? Entonces, revisan eso. ¿Qué pasa si las barreras naturales no nos ayudan, ¿no? Con la defensa? Están las células de respuesta inmunitaria y moléculas también. A nivel respiratorio, ¿qué células podemos encontrar? ¿Qué células de defensa a nivel respiratorio nos pueden ayudar a defendernos del agente patógeno? A nivel respiratorio. Tienen que ir revisando eso.
ya cada una de estas células. ¿Habrán moléculas que nos ayuden en la defensa? Tienen que revisar y describir eso. ¿Ya? No solamente es decir qué células nos defienden, sino tienen que describir cómo nos defienden. Para eso, ustedes ya tienen que repasar las células de respuesta inmune. Teníamos como tarea, ¿no? Para hoy día revisar, era un repaso que tenemos que dar. Cada uno de estos repartidos células, ustedes tienen que defender a sus células frente. ¿Ya? Vamos a hacer un repaso. Inmunidad adaptativa. ¿Cómo se activa la inmunidad adaptativa en esta enfermedad? Y aquí en la inmunidad adaptativa ustedes tienen que describir la inmunidad adaptativa celular y la inmunidad adaptativa humoral. En la celular, ustedes ya hay que repasar las subpoblaciones de los linfocitos T, ¿ya? Entonces, no es lo mismo acá una respuesta mediada por linfocitos T helper de tipo 1 que una respuesta mediada por linfocitos T helper de tipo 2, por si acaso, ¿ya? Entonces, respuestas mediadas por linfocitos T helper de tipo 1 es una respuesta predominantemente mediada por agentes patógenos intracelulares. La T helper de tipo 2, extracelulares. ¿Ya? Entonces ustedes, de acuerdo al agente patógeno que les ha tocado, tienen que revisar si el agente patógeno es intracelular, si el agente patógeno es extracelular. En las enfermedades parasitarias ahí hay un mayor problema o es más complejo, ¿no? ¿Por qué razón creen que las enfermedades parasitarias acá es muchísimo más complicado? Un parásito, ¿cuántas formas evolutivas parasitarias tendrá? 3. Depende del agente patógeno. Habrán formas evolutivas parasitarias que estén fuera de la célula. Habrán formas evolutivas que estén dentro de las células, ¿no? Entonces tienen que ir describiendo de acuerdo a la forma evolutiva parasitaria qué respuesta inmune es más efectiva, ¿ya? La respuesta inmunitaria celular, respuesta inmunitaria humoral. Si el sistema inmunitario es competente y puede destruir al agente patógeno, entonces la enfermedad se cura. Pero ¿qué pasa si el sistema inmunitario no es competente? O a pesar de que lo sea, los agentes patógenos lamentablemente tienen diferentes mecanismos de resistencia o evasión de la respuesta inmune. Ese es el último punto que van a revisar. Dice acá, mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria. Es decir, el virus de la influenza tendrá algún mecanismo para evadir la respuesta inmunitaria. Puede ser atacando a nuestras células de defensa o escondiéndose de ellas. Ustedes van a revisar eso, ¿ya? Entonces, esos tipos de mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria. Por lo menos van a hablar de 5 mecanismos de evasión, ¿ya? 5 mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria. Okay. Eso es con respecto a los temas de exposición. Ya les había dicho, ¿no?, que para los temas de exposición puede salir 1, 2, participar todos, y los que no expongan van a ser sometidos a las preguntas. ¿Ya? Entonces, sí o sí todos tienen que estudiar todo, no pueden repartirse partes del tema, y sí o sí cuando vengan a colocar sus diapositivas tienen que tenerlas ya listas. ¿Ya? Tienen que tener su pendrive, no pueden cargar la del celular, si el internet está lento, no sé, hay varios problemas, ¿no?, que pueden pasar y lamentablemente durar las horas van a ser menos, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que cumplir con las horas y los días establecidos. Solamente tienen una oportunidad para exponer. Personas que nos pongan, que se falten ese día, pierden la nota de exposición. ¿Tienen alguna pregunta? Acá no les estoy pidiendo, por si acaso, que mencionen la clínica, no les estoy pidiendo que mencionen el diagnóstico, el tratamiento, ¿ya? Eso no. Solamente se enfocan en esos 6 puntos que
para la exposición de los temas. Puede ser que para algunos temas sí sea un poquito más difícil, tengan que revisar artículos de alguno de estos temas. Ustedes durante la exposición no les voy a pedir que me presenten un trabajo de exposición, pero sí al momento de venir con su exposición van a ustedes entregar un artículo de algo que hayan escogido, por decirles el tema, ¿no? Si en un artículo han encontrado PAMS, ¿no? del reconocimiento o la respuesta inmunitaria innata frente al virus de la influenza, o cualquier artículo que se relacione a cualquiera de estas seis cosas que tienen que investigar, pueden presentarlo. Se ha activado el módulo en la plataforma, así que ahí tienen que subir el artículo, ¿ya? Y me tienen que traer uno en físico antes de la exposición. Los artículos de referencia un día antes de la exposición, ¿ya? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Un artículo científico, cualquiera, más actualizado, mejor. ¿Desde cuándo empiezan las exposiciones? Hemos fijado las fechas de las exposiciones, les voy a leer. Todos estamos empezando con los que les toca. Los últimos tienen más tiempo para la exposición, ¿no? Pero tienen que tratar de preparar lo antes posible, porque mientras más antes lo hagan, pues van a tener más tiempo igual para sus otras materias, ¿no? Y no van a estar cerca del examen y preocupados por hacerlo a última hora. Tema 1 de inversas, son 6 integrantes. El 11 de marzo, a la siguiente semana, el siguiente lunes, van a exponer. El tema 3, Chagas, el grupo de Ricardo, Esteban, Silvia, el 12 de marzo. 12 de marzo. Grupo de Gustavo, toxoplasmosis, el 18 de marzo. Grupo de malaria, el 19 de marzo. El grupo de sarampión, Alicia, Josué, el 25 de marzo. Y Álvaro, Omar, resto 26 de marzo, el tema del VIH. Entonces, ¿tienen ya las fechas?